Entonces, básicamente lo que vamos a hablar aquí es de inteligencia artificial en testing, de cómo las herramientas, de cómo algunas herramientas o de cómo es posible apoyar los procesos de pruebas en el proceso, hablando de un contexto del proceso de desarrollo completo, cómo en las herramientas o la inteligencia artificial, herramientas basadas en inteligencia artificial o en machine learning pueden apoyarnos para agilizar y para hacer la ejecución de los procesos de testing. Voy a hablar un poquito de quién soy yo. Mi nombre es Jennifer, soy ingeniera de sistemas de la Universidad de Antioquia, soy máster en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Personal, hablemos un poquito de lo personal. Me encantan los perros, tengo dos pomes que los amo mucho, una viejita y otra más jovencita que la molesta mucho. Tengo una fascinación, aunque últimamente como que la pandemia no me ha dado los ánimos de pintar en acuarela, me gusta mucho, digamos que es una manera de escapar un poquito de todos estos temas técnicos, de la ingeniería, de la matemática, y todo eso, de la lógica, entonces escapo a través de la acuarela. Mi sueño es viajar a Egipto, no lo he hecho, pero espero hacerlo muy rápido. Soy de un pueblito que se llama San Pedro, que muchos lo conocerán, al norte de Medellín. Entonces tengo una gran fascinación por la naturaleza, por la ecología. Tengo mi propia huerta en casa, entonces me gusta pues como mucho todo este tema. Y me gusta ya temas pues como de cualquier niña, maquillarse, verme bonita, etcétera. Entonces esas son como las 5 cositas que puedo decir que más me caracterizan. Digamos que porque hablábamos de inteligencia artificial en una conferencia de DevOps, pues en una conferencia como DevOps Days, digamos que no es muy común hablar de testing, es muy común hablar de temas de DevOps en general, de DevSecOps, bueno, un montón de cosas. Pero de testing, normalmente digamos que uno espera verlo en conferencias de testing. Digamos que uno habla de testing en una conferencia de DevOps, pues porque uno no simplemente prueba en producción, las pruebas están durante todo el proceso de desarrollo, entonces digamos que históricamente los desarrolladores completaban su trabajo y luego pasaban el código a los testers. Pues esto ya no es tan así, creería uno que eso es histórico. El proceso de desarrollo siempre ha debido tener en cuenta el proceso de testing. Entonces, en una conferencia de DevOps en la que uno normalmente habla de un proceso de desarrollo completo, pues entonces el testing mínimamente debe estar inmerso en él. Entonces, hablamos de una sinergia entre varias áreas, no solamente desarrollo y operaciones, sino también entonces pruebas. Uno espera que las pruebas no vayan a estar al final de la cadena como siempre, no necesariamente al principio, sino durante todo el proceso, entonces que sea incluida durante todo el proceso. Entonces, como regla general, todos los roles deben estar, digamos, como no tan aislados, haciendo una sinergia bastante bonita en la que uno diga pues entonces que está construyendo software y no partes de software. Hablando un poquito de lo que es el Shift Left Testing, pues como para traer un poquito ya de no lo que yo diga en palabras o lo que Jennifer crea, básicamente lo que uno busca es entonces introducir la calidad desde el principio, apoyando desde las definiciones. Entonces no es solamente hablar de testing durante o como un stage en un pipeline, como una tarea en un pipeline, sino hablar de testing como una actividad que se realiza no necesariamente o no siempre técnica, sino también una actividad que se realiza en acompañamiento, no solo con los desarrolladores y con los demás integrantes de un equipo, sino también con una persona de negocio para construir calidad desde las mismas definiciones. Entonces, lo que queremos es pretender eliminar todas esas barreras con el Shift Left Testing.
Y si todas estas razones que les estoy diciendo no son válidas para, o no consideran que todavía no son válidas para hablar de testing en una conferencia de DevOps, pues entonces les puedo decir que Colombia es un país libre y pues entonces está de moda de lo que sea Ops, así que yo veré si voy a hablar de testing en una conferencia de DevOps. Hablemos entonces de DevTest Ops o de lo que les interese que tenga Ops, Dev o Test o lo que le quieran meter. ¿Listo? Entonces, lo único que yo quiero es plantar el objetivo de que hay muchas barreras que hay que eliminar, hay muchas brechas que hay que eliminar y DevOps simplemente nos está indicando, es como que entienda que esas barreras hay que eliminarlas independientemente de si solo se habla de desarrollo de operaciones o calidad o seguridad, bueno, en fin, hablamos de todas las personas interesadas, un stakeholder en general durante la construcción de un proyecto de software. Entonces, finalmente, hablar de testing en una conferencia de DevOps es simplemente una consecuencia a lo que significa DevOps como tal. Ya hablando un poquito de las olas del testing, entonces vamos a mirar como a dónde le vamos a apuntar hoy con esta charleta cortica. Hay 3 olas que las conocemos todos, manual, automatizada, y la última es con inteligencia artificial. Digamos que lo normal que vemos nosotros en las compañías o lo normal que podemos estar viendo en nuestros compañeros de trabajo o haciendo nosotros mismos es el testing automatizado. Pero ya está entrando la nueva ola, pues de hecho no es tan nueva, ahorita vamos a ver por qué, con inteligencia artificial, en donde usamos inteligencia artificial y machine learning para apoyar los procesos de testing. Entonces, en ese orden de ideas, si queremos es apoyar los procesos de testing ya no automatizados, sino casi que inteligente, entonces ya no tenemos tiempo no solo para las pruebas manuales, sino también para las pruebas automatizadas, que finalmente se traducen en que son costosas de construir, son costosas de ejecutar y necesitamos mucha platica, mucho billetico para poder mantener los equipos de testing. Ahora, eso no quiere decir que no se necesite esfuerzo cuando estamos probando con inteligencia artificial, pero digamos que sí podemos ver muchos beneficios sobre todo en tiempo. Entonces, el tiempo también representa un costo, entonces, sobre todo en el tiempo de ejecución, de mantenimiento y de creación de pruebas, es donde vemos el súper ahorro. Ahora, siempre me gusta hablar como de las cosas desde el principio, como para tener un contexto general. Todas las personas aquí no tienen, digamos, el mismo contexto, no necesariamente tienen las mismas habilidades o se dedican a las mismas cosas, entonces vamos a hablar un poquito desde el principio y por qué llegamos a hablar de esta inteligencia artificial de la que está hablando todo el mundo y que es lo último en Guaracha. Entonces, hablemos un poco de la primera revolución industrial. El objetivo siempre fue incrementar la capacidad de producción. Eso es lo que se ha querido con todas las revoluciones industriales. La primera revolución industrial data de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde la economía manual básicamente se sustituía por la industria. Listo, la maquinaria, el vapor, etcétera, etcétera. Siempre se buscaba era incrementar la capacidad de producción, hacer que las cosas que el ser humano hace manuales y repetitivas, las puede hacer una máquina y lo que el ser humano antes hacía, pues digamos que ese tiempo que se tardaba o que se tomaba en lo que estaba haciendo antes, pues básicamente pudiera ser reemplazado por una máquina y él dedicarse a otras cosas que posiblemente, o que definitivamente las máquinas no eran capaces de hacer. Entonces, vamos a ver qué ha pasado con las demás revoluciones industriales y en qué momento estamos ahora. Ya llevamos 4 revoluciones industriales. La primera utilizó la máquina de vapor para mecanizar procesos. ¿Listo? Entonces la idea era aprovechar la máquina de vapor para hacer algunas tareas manuales automáticas. ¿Listo? En la segunda, entonces, se aprovechó la línea de Henry Ford para producir en masa. Entonces, en la primera automatizamos y en la segunda producimos en masa. ¿Listo?
En la tercera, entonces, empezamos a masificar todo el internet, la electrónica, y empezamos a automatizar la producción. ¿Listo? Ya en la cuarta, la que se llama la revolución 4.0 o la industria inteligente, entonces estamos utilizando otras herramientas como la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, el IoT, para desdibujar las fronteras entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. ¿Listo? Entonces, cada revolución industrial implicó un avance en el cual lo que buscábamos era, o lo que buscamos todavía, es hacer que las tareas repetitivas y las tareas manuales las podamos automatizar, las podamos mecanizar y podamos entonces dedicar nuestra inteligencia, nuestra creatividad a otras actividades. En el caso de la automatización de pruebas, ya cuando entramos a hablar un poco de la inteligencia artificial, entonces presentamos ya no, o hablamos ya no de automatización, sino que hablamos de autonomía de pruebas. Cuando hablamos de autonomía de pruebas, lo que estamos diciendo es un script autónomo o un conjunto, un set de pruebas autónomo, es un set de pruebas que se autogenera, se automantiene y que lo puedo ejecutar constantemente. Entonces, hablamos de estos 5 niveles de autonomía, 6 niveles con el 0. Básicamente cambian un poco, no es un modelo pues estándar, no es un modelo ya patentado, cambia un poco, pero este modelo se basó en el modelo del vehículo sin conductor. Si ustedes van y buscan el modelo del vehículo sin conductor, se van a dar cuenta que es algo similar. Básicamente lo que se busca es cómo llegar desde un nivel 0, donde no hay absolutamente nada de autonomía, todo es absolutamente manual, a un nivel 5, en el que ya hay una autonomía completa. Ahora, de las herramientas de las que vamos a hablar, no necesariamente todas tienen autonomía. O llegan al nivel 5 de autonomía. Algunas llegan al nivel 4, otras llegan al nivel 3. Es básicamente tratar de identificar, basado en lo que hacen, a qué nivel llegan y qué nivel necesita uno. Uno no necesariamente necesita nivel 5 con cada cosa que compre. Además, nivel 5 es más caro. Entonces, depende de básicamente qué es lo que nosotros estemos buscando. Listo, es solamente para que conozcamos que ya no voy a hablar entonces de automatización, sino que voy a hablar de autonomía. Ahora sí, muy lindo y todo. Estamos hablando de inteligencia artificial, machine learning, no sé qué, que de la revolución industrial, un montón de cosas, pero no hemos hablado de qué es inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial entonces, vamos a ver si unos mitos nos van a llevar a lo que es inteligencia artificial, al concepto de inteligencia artificial. Quiero hacerlo un poco fresco, a ver si de pronto adivinamos. ¿Será que la inteligencia artificial es una región de robots asesinos? Pues si yo le digo a mi mamá, ¿qué es inteligencia artificial? Tal vez ella crea que viene Robocop a matarnos, pero lamento decirles que el fin del mundo por el lado de los robots asesinos no es. De pronto zombies, de pronto, pero robots asesinos no es. Básicamente, ¿por qué? La conciencia humana es muy compleja de entender y todavía no hemos tenido un entendimiento completo desde el lado de la ciencia de la conciencia humana. Entonces, inyectarle una conciencia humana que no conocemos, que no hemos entendido todavía a un robot, pues es completamente imposible. No es posible que sean autoconscientes, no tienen la capacidad de pensar de una manera moral, ética. Entonces, es muy difícil inyectarles esa autonomía. La aplicación en robótica realmente es un campo muy reducido. La aplicación en robótica o lo hago para diagnósticos médicos o lo hago para el servicio al cliente. Pero no tengo un robot que me diagnostique cáncer y que por ahí derecho sea el servicio al cliente de la persona a la que le diagnosticó el cáncer, un ejemplo. ¿Listo? Entonces, digamos que de momento eso no es posible todavía. ¿Será entonces el fin de mi escultura el cuerpo? Entonces ya no voy a hacer ejercicio. Resulta que las máquinas no tienen la capacidad de ser creativas. Los trabajos mutan. Las personas, pues si se dan cuenta, no es que con cada revolución industrial haya habido desempleo. Realmente lo que pasó con esos trabajos es que evolucionaron y las personas comenzaron a hacer otras actividades que las máquinas no eran capaces de hacer. Entonces,
No es que las máquinas vayan a hacer todo por mí, todavía no va a pasar, así que toca seguir yendo al gimnasio y haciendo dieta, nada que hacer. Será el inminente apocalipsis de los trabajos, entonces los que trabajen en testing se van a quedar sin trabajo, entonces no, la catombe nos va a tocar vender papitas en la calle, yo no sé, ¿qué nos vamos a inventar? No, básicamente el trabajo no desaparece, ya les estaba contando, el trabajo se transforma, requieren más habilidades, los robots no son conscientes, los robots no tienen inteligencia moral, los robots no tienen creatividad, nosotros sí, afortunadamente, entonces el trabajo no se va a acabar, pero sí va a exigir nuevos conocimientos, entonces el trabajo se acaba si uno exige o si uno no se exige lo suficiente. Entonces va a haber un cambio, nuevos conocimientos sí, pero afortunadamente va a seguir habiendo trabajo. Listo. ¿Qué es entonces la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un abuelo de más de 60 años, es un cuchito que estaba durmiendo mucho tiempo, que no hizo absolutamente nada durante esos 60 años, no sirvió para nada, pero la razón es porque durante esos 60 años nosotros nos hemos estado encargando de recolectar la cantidad de datos necesaria para que los algoritmos de Machine Learning sean capaces de procesar y funcionar correctamente. Entonces, digamos que ese cuchito lleva dormido más de 60 años precisamente porque nosotros no contábamos en ese momento con la cantidad de datos necesaria para que los algoritmos puedan aprender. ¿Listo? Resulta que el combustible, la gasolina de estos algoritmos son los datos. Ahorita sí contamos con una cantidad incluso infinita de datos que ya no sabemos ni qué datos de nosotros usan, entonces ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos la suficiente cantidad de algoritmos de Machine Learning necesarios para que tengamos bastantes robots que sean capaces de realizar tareas y tomar decisiones basados en esos datos. ¿Listo? Ahora sí, entremos en materia. Ya he hablado un montón de qué es la inteligencia artificial, he dado una super introducción. Entonces, hablemos de qué es inteligencia artificial aplicada al test o cómo es que yo aplico inteligencia artificial al test. Resulta que hay diferentes aplicaciones. ¿Listo? No hay una sola aplicación, entonces depende de lo que nosotros necesitemos, cómo es que vamos a aplicar la inteligencia artificial o herramientas que utilicen inteligencia artificial. Entonces, una de esas aplicaciones es el análisis visual. ¿Listo? El análisis visual, por ejemplo, esta herramienta se llama ApplyTools Eyes. Esta herramienta básicamente lo que hace es que tú defines como una línea base de cómo tú quieres que tu aplicación se vea. ¿Listo? Y basado en esa línea base, entonces se construyen unas pruebas con una herramienta que se llama Eyes, que es bastante inteligente que lo hayan llamado de esa manera, y a esos ojos tú le dices qué es lo que tú quieres que se valide. ¿Listo? Entonces, una cosa es automatizar un proceso, como por ejemplo lo que hacemos con una prueba automatizada con Serenity, un ejemplo, pero en este caso, esto es un análisis de experiencia de usuario. Entonces, no es tan fácil automatizar que el color sea el correcto, que la posición del elemento sea la correcta, que entonces se aprecia un botoncito en el lado izquierdo, entonces ya aparezca en el derecho. Entonces no es tan fácil de automatizar y muchas veces al ojo humano esos detalles se pierden. Entonces para eso utilizamos herramientas como ApplyTools Eyes. La idea entonces al final es asegurarse de que la interfaz de usuario se vea como se tiene que ver. Que todo sea perfecto, como lo mandó Mercadeo, o como lo mandó la niña de diseñadora, o que todo se vea maravilloso. Entonces esto lo hace esta herramienta. Ahora la herramienta, al hacer un análisis tan exhaustivo, hay que tener en cuenta que es lentica. ¿Listo? Pues tampoco es que se va a demorar mucho tiempo en la ejecución, pero dependiendo de la cantidad de validaciones que haga, sí va a ser que sea más o menos lenta. Esta aplicación la usan Adidas, la usa SAP, fue construida en San Mateo, California y fue lanzada en el 2015.
¿Listo? Entonces, ApplyTools Eyes para análisis visual. La siguiente aplicación, sí, la siguiente aplicación es la ejecución inteligente de pruebas. ¿Listo? Entonces, en la ejecución inteligente de pruebas, básicamente lo que yo sé o lo que yo quiero identificar es qué cantidad de pruebas o qué pruebas tengo que ejecutar con determinado cambio. ¿Listo? ¿Cómo sé cuál es el código de mi aplicación que no he probado? Entonces, este tipo de análisis es el que le permite a uno identificar cuánto tiempo de ejecución de pruebas me puedo ahorrar. ¿Listo? Ellos, en el caso de Sealights, indican que es posible estimar un costo menor al 50 o 90%, del 50 al 90% en la ejecución de pruebas, utilizando la ejecución inteligente de pruebas. Ahora, yo estoy hablando de Sealights como un módulo de ellos. Este módulo de ejecución de pruebas inteligentes es un solo módulo. Sin embargo, hay otros módulos, pero no trabajan con inteligencia artificial, entonces hay que tener en cuenta eso también. Lo que hace este módulo es que identifica y corre el set de pruebas mínimo necesario para garantizar que un cambio que va a salir a producción salga con toda la calidad. No necesariamente un cambio X requiera correr un set de pruebas completo, sino solamente una porción de ese set de pruebas. Entonces no se deja a criterio del automatizador, se deja a criterio o del ingeniero de calidad, se deja ese criterio de la cantidad de datos que yo le haya insertado o con las que yo haya entrenado mi modelo. Listo. Este módulo lo utiliza Dell, esta aplicación la usa Dell. Tiene ya un módulo abierto, al menos para pruebas. Y lo mismo que ApplyTools para esas personas quienes los quieran probar. Esta aplicación fue construida en Virginia, Nebraska, y fue lanzada en el 2015. Bien. Testing. En el caso de testing, entonces, algo muy interesante es el mantenimiento de las pruebas. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco de los Smart Locators. Para las personas que trabajan en testing, y para las que no, les explico. Básicamente, un elemento en la pantalla se puede ubicar por diferentes locators, ¿cierto? Esos locators son, ya sea el ID, ya sea la clase, ya sea el name, por un montón de atributos que puede tener ese elemento. Esos atributos, con testing, yo los puedo rankear. ¿Listo? Por eso se ven como unas estrellitas. Voy a repetir el videito. Por eso se ven como unas estrellitas. Esas estrellitas básicamente rankean cuál es el locator que uno dice, este es el más efectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese locator cambia desde desarrollo? Muchas veces desarrollo no nos cuenta, entonces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, un set de pruebas completo falla, dependiendo obviamente del elemento, pero supongamos que es un elemento muy importante, entonces un set de pruebas completo falla y, oh sorpresa, nos toca cambiar todo el set de pruebas, esperar a que se haga pues el mantenimiento y esperar volver a hacer una reejecución, nada más porque cambió un ID, un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con los Smart Locators? Pues básicamente lo que hace Testament, listo, el segundo rankeado ya no es el ID, sino que es el class. Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es, no lo encontré por ID, entonces lo voy a ver si lo encuentro por clase. Si lo encuentro por clase, entonces desranqueo, no sé cómo decirlo, le descalifico un poco el ID y empiezo a encontrar ese elemento por el class. Además de eso, ¿qué hace? El automantenimiento. El automantenimiento es cambio todos los scripts de pruebas para que ya no encuentren ese elemento por el ID, sino que lo encuentren por el class. Este testing es muy chévere, tiene una extensión de Chrome, funciona más o menos como un record and play. Yo personalmente no soy muy amiga del Zero Code, pero este es bastante interesante. Hay forma de hacerle mantenimiento a las pruebas también desarrollando, entonces me parece más chévere por ese lado. Más pues puedo garantizar un poco de mantenibilidad. Tiene una versión gratuita para quienes la quieran descargar, pero esa versión gratuita es solo para web y para pequeños proyectos.
Listo. Y ese web solamente Chrome. Entonces, para el que tenga solo Internet Explorer o Safari o otro navegador, pues no le va a funcionar. Entonces, es una versión pues gratuita interesante, sería chévere que la probara. Otra aplicación, el automantenimiento. Ah, bueno, me faltó decirles unos daticos de testing. Básicamente, Wix, no sé si conocen Wix, por ejemplo, la página web de Eco está hecha en Wix. Y Wix, por ejemplo, ejecuta más de 300.000 pruebas por mes en testing, que es súper chévere, bastantes. En San Francisco, California, fue construida en el 2014. En Mabel es otra que también funciona súper bien para temas de automantenimiento, así como testing, digamos que funciona de una manera similar. En el caso de Mabel, digamos que da más información, pienso yo que da mucha más información, y él dice específicamente que cómo estaba la versión anterior antes del fallo y cuál es como una recomendación o la versión nueva propuesta para, para lo que sería el nuevo cambio, para poder hacer entonces el automantenimiento de scripts. Pero digamos que es como el mismo funcionamiento. Construida en Boston, Massachusetts, y lanzada en el 2016. Realmente, si se dan cuenta, son herramientas que viejas no son bastante nuevas. Incluso cada año tienen algunos releases interesantes. Por ejemplo, en el caso de Mabel, en el año pasado, más o menos a septiembre del año pasado, un año, no había nada que hubieran lanzado para pruebas móviles. ¿Qué pasa con las pruebas móviles? Digamos que es como el niño feo, patito feo, de las pruebas, porque básicamente los móviles tienen una casuística, y es que hay que tener en cuenta muchos sistemas operativos, muchas configuraciones de máquinas, resoluciones, marcas, proveedoras, un montón de cosas hay que tener en cuenta. Entonces, básicamente lo que pasa con móviles es que es bastante complejo, pero Mabel, por ejemplo, ya sacó una versión para móviles. Yo personalmente no la he probado, el que la pruebe me avisa cómo le va. Yo no la he probado personalmente, pero ya hay una versión para móviles. Ahora no sé si es solo para aplicaciones móviles o si también se permite entonces desde el navegador del dispositivo. Bien. Otra aplicación, ya vamos yendo como por las últimas aplicaciones, es lo que llaman el Unified Testing. En el caso de Advanced IQ, yo ya tuve la oportunidad de hacer pruebas sobre esta herramienta. Básicamente, lo que te permite es con un solo script hacer una conversión a diferentes scripts de pruebas funcionales, smoke, performance, seguridad, listo. Es bastante interesante, muestran ese montón de robotcitos, es porque hay un montón de robotcitos que están haciendo la traducción de pruebas, y lo que tú puedes hacer incluso es tampoco perder como los scripts de pruebas que ya has construido. Dependiendo del lenguaje de los scripts de pruebas que ya se construyeron automatizados, se puede importar al proyecto, se puede importar a la aplicación de Advanced, y básicamente lo que le hace es tomar esos scripts y ya generar unos nuevos en el lenguaje de la herramienta y hacer las traducciones a los demás tipos de pruebas. Entonces, básicamente, lo que ellos promueven es pasar de años y años de construcción de pruebas a 0 horas de trabajo humano, pues 0 tampoco. Finalmente, pues hay que hacer un trabajo de mantenimiento de scripts también, de conocimiento de la herramienta, de entrenamiento de los modelos, pero pues sí es una reducción bastante considerable en la construcción y ejecución de pruebas. Entonces, lo que se intenta con el AI Driven Testing es analizar cargas inmensas de trabajo, de también cómo los usuarios utilizan las aplicaciones y poder generar scripts de pruebas basados en eso. ¿Quién usa Advanced? Lo usan, por ejemplo, Frito-Lay y Cisco. Ellos están en el nivel 5 de autonomía de pruebas, tienen como
18 algoritmos de Machine Learning, no sé si han sacado más. Para el año pasado tampoco contaban con una versión para aplicaciones móviles. Para este año ya anunciaron que cuentan con una. Entonces sería bastante interesante conocerla. Ahora, ¿qué pasa con Advanced? No hay versión gratis. No la han sacado, pues yo imagino que la tienen que sacar porque ya el resto de competidores ya la tienen, pero sería importante o interesante que la sacaran para poder hacer ciertas pruebas. Sin embargo, requiere un tiempo de conocimiento de la herramienta, de, sí, bastantes, una curva de aprendizaje importante en la herramienta. Construida en Sunnyvale, nivel California, en el 2012. Automatización de pruebas inteligente. Este es el caso de Eggplant. Eggplant siempre he hablado de que es algo como un misterio para mí. La usa la Armada de los Estados Unidos y la NASA. Algo bueno tienen que estar haciendo. Básicamente lo que uno hace con Eggplant es hacer pruebas desde la perspectiva de un usuario. Entonces digamos que hay una capa de, ¿cómo llamarlo? Como de monitoreo, en la que se monitorea, valga la redundancia, el uso de la aplicación, y basado en eso se crean unos casos de prueba. Entonces hay unas pruebas basadas en la perspectiva del usuario y hay unas pruebas basadas en la perspectiva del QA, y esas basadas en la perspectiva del QA es que este analista empieza a construir un proceso de negocio de cómo debería ser probado ese proceso de negocio, que es los cuadritos que se ven ahí moraditos y verdes. Basado entonces en cómo es el uso de la aplicación y en cómo considera el QA que se debe probar la aplicación, que se generan unos casos de prueba. Un simple modelo o un simple caso como el que vemos aquí de un proceso de negocio puede generar millones de escenarios de pruebas. Realmente se generan millones de escenarios de pruebas, desde los escenarios más chichipatudos que podamos encontrar en el mercado hasta los escenarios más complejos. Entonces ya ahí depende de cómo empecemos a entrenar los modelos para identificar cuáles de esos casos realmente son los que queremos que se ejecuten y cuáles no. Un dato muy interesante es que esta aplicación no es invasiva. Por ejemplo, en el caso de ApplyTools no se requiere hacer un cambio a la aplicación, más sí se requiere a los scripts de pruebas desarrollarles. En este caso, esta no es invasiva, entonces es bastante interesante porque no se requieren modificaciones de código. Bien, ¿cuál la nube? Pues básicamente, digamos que la mayoría, por no decir que todas estas aplicaciones, vienen con su propia infraestructura invisible, en la que te dicen, o tú verás, o tú ejecutas los casos de prueba en mi infraestructura para hacerlo QA en la nube, o lo ejecutas en tu infraestructura on-premise. Entonces es bastante ganador poder hacer una ejecución de pruebas en la nube, porque básicamente te ganas todos los beneficios que ganas cuando haces ejecuciones en la nube. Entonces, escalabilidad, velocidad, seguridad, fiabilidad, bueno, un montón de cosas. Entonces, esto es como un plus que traen estas herramientas. Sin embargo, no está atado a que tengas que hacer la ejecución de tus pruebas en la nube. Pues lo puedes hacer on-premise, pero pues posiblemente los costos sean mucho mayores. Y finalmente, QA como parte de un pipeline de despliegue. Estas herramientas tienen muchísimas integraciones, incluso, creo que es Testing la que se puede integrar con ApplyTools. Ya hay integraciones entre ellas mismas, entonces no vamos a morir en el olvido con el tema de las integraciones, y a eso lo llaman QA como parte de un pipeline de despliegue. Esa es la última, la última aplicación que les venía a mostrar hoy. Sin embargo, no me quería ir sin responder la pregunta del millón, que de hecho ya he dado algunos tipsitos por ahí. La pregunta del millón es si van a desaparecer los testers. Por allá debe haber más de uno, ay, no me voy a quedar sin trabajo, ay, no me va a tocar estudiar inteligencia artificial, bueno, un montón de cosas. Pues los testers no desaparecen, ya lo había dicho ahorita. Básicamente lo que pasa es que hay un cambio
como todos los cambios, pues requieren nuevos conocimientos, requieren nuevas habilidades, y para eso entonces siempre ha gustado bastante este término, patentado ya está, pueden dirigirse a la página de EUCO para conocer un poquito más de él, y vamos a hablar entonces de la digievolución del QA. ¿Qué va a pasar con el QA? No vamos a necesitar personas que estén a toda hora mirando cómo es que se ejecuta una prueba, pero sí vamos a necesitar personas que tengan muchos conocimientos en entrenar modelos de Machine Learning, porque estas aplicaciones no vienen entrenadas solas. Además, personas que con todo el conocimiento del modelo de negocio, de la aplicación o de la empresa o de la compañía para la cual estén en el proceso de calidad de la aplicación, entonces necesitamos esas personas que tengan mucho conocimiento para direccionarlo al mundo de testing. Finalmente, no es lo mismo que un desarrollador haga las pruebas a que un QA haga las pruebas. Son conocimientos y especialidades muy diferentes. Entonces, ¿qué vamos a necesitar también? Personas que sepan analizar y entender estructuras de datos complejas, porque vamos a necesitar muchos datos, y adicional a eso se van a generar muchos datos, se van a generar muchos resultados, muchas estadísticas, mucha información que vamos a necesitar personas que también, pues, con el conocimiento que tengan, aprendan a identificar qué se necesita y qué no. Bien, entonces no va a morir el trabajo, pero sí se va a necesitar de pronto conocimientos mucho mayores. A mí me parece bastante interesante esto de la evolución del QA, porque va a ser algo exigente. Yo creo que el QA es uno de los roles a los que en los últimos tiempos se les ha exigido más y más y más. ¿Por qué? Por la misma importancia que tiene construir aplicaciones bien hechas, pero con calidad. Entonces, me parece muy bonito como el proceso que lleva el QA, y pues esto hará parte de eso. Y eso ya está ahora. Eso no es algo que viene dentro de los próximos 10 años, no, ya. Viene 60 años tratando de aparecer en el mundo y ya lo tenemos aquí. Vamos a ver un poco de cómo está en tendencia este tópico. El Hype Cycle de Gartner, por ejemplo, no ha salido el de las tecnologías para este año, sale en septiembre, de estar que sale, para que estén pendientes. El Hype Cycle de Gartner se enfoca en tecnologías que ofrecen un alto grado de ventaja competitiva en la próxima década. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que esta cosa nos muestra cuáles son las tecnologías que van a estar mandando la parada, que van a ser lo último en guaracha, que van a ser lo más chévere, lo más in, lo más de moda en tecnología para los próximos 10 años. Básicamente, tenemos entonces que 3 de las 5 secciones de el Hype Cycle, básicamente tiene muestra como una curva de adopción de las tecnologías. ¿Listo? Entonces les explico un poquito cómo se lee la gráfica. Muestra como una especie de curva de adopción de las tecnologías. Incluso hay unas que salen, que llegan pues como que se mueren y nunca llegan a lo que va a ser como en la meseta de la productividad. Pero en el caso de la inteligencia artificial, 3 de las 5 secciones del Hype Cycle es ocupada por la inteligencia artificial. Entonces, se viene mucho trabajo, hay mucha cañaña para procesar ahí. Y en el caso en el caso pues ya del 2020, en este caso ya 2020, entonces encontramos que los trends de las tecnologías estratégicas se encuentran en la inteligencia artificial. Ahora, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en la hiperautomatización. La hiperautomatización es el uso de la inteligencia artificial en procesos en general, no solamente de desarrollo, sino también en el modelamiento de procesos, por ejemplo, en los procesos internos de las compañías. Para el año pasado continuaba siendo uno, lo que pasa es que no se llamaba hiperautomatización, le pusieron un nombre más bonito porque se dieron cuenta que el nombre que tenía antes no era tan chévere, entonces le pusieron un nombre más bonito y se llama hiperautomatización. Es básicamente la introducción de la inteligencia artificial
para mejorar, para agilizar, para darle autonomía a los procesos internos de las compañías, entre esos el proceso de testing dentro del proceso de desarrollo. Y eso era todo lo que les traía hoy. Espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido algo.